Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a realizar la práctica de métodos físicos de separación. Muy bien, lo primero que debemos saber es qué es una mezcla. Una mezcla es una combinación de sustancias, pero con la particularidad de que las sustancias que están presentes en la mezcla van a conservar sus propiedades intrínsecas. Es decir, no va a haber ningún cambio químico. Simplemente van a estar unidas físicamente. Muy bien, tenemos dos tipos de mezclas, lo que es la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Dentro de la mezcla homogénea, nosotros no vamos a ser capaces de distinguir las sustancias que están constituyendo la mezcla, es decir, vamos a ver una sola fase de mezcla. Mientras que en la mezcla heterogénea, nosotros dentro de su matriz vamos a percibir las diferentes sustancias que la están componiendo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los métodos físicos de separación. Para que un método sea considerado como físico, debe de tener la característica de que no debe de alterar la naturaleza química de las sustancias y por ende permitir separar y purificar a los constituyentes de cada mezcla. Algunos ejemplos de estos métodos físicos de separación serían la decantación, la filtración, la sublimación, la coagulación, la absorción física, la evaporación, la centrifugación, entre otros. Muy bien, en esta práctica vamos a tratar de separar tres tipos de mezclas. La primera mezcla, que es precisamente esta, ¿sí?, está constituida por tres elementos, que son arena, sal y colorante. Nosotros pues observamos que esta es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Porque no se ve como una sola fase. De hecho, alcanzamos a observar ahí algunos granos de lo que viene siendo la sal, algunos granos de la tierra, etc. Muy bien. La mezcla número 2 está constituida únicamente por dos elementos, que es la sal común como la conocemos, el cloruro de sodio, y yodo, que son precisamente esas partículas grises que observamos. También pues es un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿verdad? Aquí no es una sola fase, sino que observamos a los constituyentes que están formando nuestra mezcla. La mezcla número 3 es esta que tenemos aquí, que es agua con arena, ¿sí? También nosotros vamos a tratar de purificar el agua. Para la mezcla número 1, que está constituido por arena, colorante y sal común, ¿sí?, lo primero que necesitamos es separar por solubilidad a sus constituyentes. Para esto vamos a agregar agua, aproximadamente esta cantidad, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin que tanto el colorante como la sal común se disuelvan en el agua, mientras que la arena, obviamente, al no ser soluble en agua, nos va a permitir su separación de una manera más sencilla. Muy bien. Una vez que agregamos el agua, ahora vamos a calentarla. Cuando nosotros calentamos una sustancia, estamos favoreciendo precisamente la capacidad del agua de disolver a todos aquellos compuestos polares que están presentes dentro de la mezcla. En este caso, se va a favorecer que tanto el colorante como la sal queden disueltos perfectamente en el agua. Una vez que calentamos nuestra mezcla y dejamos enfriar para no quemarnos, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el proceso de decantación para separar la arena insoluble y precipitada en nuestra mezcla, ¿sí? La observamos hasta abajo. Muy bien, ayudándonos de un agitador, ¿sí? Para realizarlo, lo único que tenemos que hacer es comenzar a verter el líquido con cuidado. Nosotros observamos cómo estamos separando únicamente el agua que contiene, que tiene disuelto lo que viene siendo el cloruro de sodio
y el colorante, en este caso verde, ¿verdad? Que observamos fácilmente. Así, de esta manera logramos separar a nuestro primer elemento de la mezcla, ¿verdad? La arena insoluble, utilizando el método de decantación. Una parte del líquido que obtuvimos de la decantación lo vamos a colocar en 2 tubos de ensayo, ¿sí? Esto es utilizando una pipeta Veral. Nosotros tratamos de que el volumen que se encuentra en los 2 tubos de ensayo sea aproximadamente el mismo. Ahora, a uno de los tubos de ensayo vamos a agregar carbón activado, mientras que al otro no. El carbón activado es una sustancia que genera precisamente un nuevo método físico de separación, que es la adsorción. Nosotros agregamos aquí el carbón activado, ¿sí? Ahora lo mezclamos. Y observamos precisamente cómo el carbón activado cambió el color de nuestra solución inicial, ¿verdad? Bueno, ahora para quitar el carbón activado, nosotros vamos a utilizar otro de los métodos físicos de separación que comentábamos en un inicio, que es la centrifugación. Esta es una centrífuga. ¿Cuál es su función? Nosotros observamos que tiene espacio para tubos de ensayo dentro de la centrífuga, ¿sí? Y lo que hace es que comienza a girar para, utilizando la fuerza centrípeta, aumentar lo que viene siendo la gravedad en los tubos de ensayo y generar que las partículas que sean más pesadas caigan al fondo del tubo, y de esta manera nosotros podemos quitar el carbón activado, que es insoluble, de los tubos. Entonces vamos a colocarlos. Cerramos nuestra centrífuga y comenzamos. Observen cómo empieza a girar dependiendo de la velocidad que nosotros tengamos aquí. En este caso tenemos 3.500 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada minuto está girando 3.500 veces sobre su rotor, y esta centrifugación va a durar 10 minutos. Una vez terminada la centrifugación, los 10 minutos que le dimos, ¿sí?, procedemos a abrir lo que es la centrífuga y vamos a observar qué efecto tuvo el carbón activado. Nosotros vemos que en el tubo donde no colocamos carbón activado, pues sigue con su color inicial. Vamos a ver qué pasó con el tubo del carbón activado, ¿sí? Nosotros observamos precisamente, ¿sí?, que lo que viene siendo el líquido quedó transparente. ¿Esto a qué se debe? Se debe al fenómeno de adsorción que el carbón activado realizó en este proceso, con el cual fue capturando las partículas de colorante, ¿sí?, las unió al carbón activado, dejando el líquido clarificado. Finalmente, con esta porción de líquido que tenemos, ¿sí?, vamos a vaciarla en un vaso de precipitado. Nosotros recordemos que en este caso ya separamos el colorante y separamos la arena. Sin embargo, la sal sigue estando presente en el líquido. Finalmente, el líquido que tiene disuelta la sal de la mezcla número 1 la vamos a colocar nuevamente en una parrilla para generar el proceso de evaporación. ¿En qué consiste el proceso de evaporación? Bueno, precisamente en que nosotros vamos a dejar que las partículas de agua se van a formar en vapor y van a dejar únicamente en el vaso lo que viene siendo el cloruro de sodio, es decir, la sal, ¿sí?, en el vaso de precipitado. De esta manera nosotros podemos separar los 3 componentes
que estaban formando la mezcla número 1. Aquí observamos que el agua ya comenzó a evaporarse del vaso con la solución. Entonces vamos a esperar a que toda el agua se evapore y observar si la sal efectivamente se queda pegada en el fondo del vaso de precipitado. Una vez concluida la evaporación de todo el agua, observamos en el fondo de lo que viene siendo el vaso de precipitado precisamente los cristales de sal, por lo cual nosotros con esto hemos terminado de separar los 3 elementos que constituyen la mezcla número 1. Bueno, para la separación de la mezcla número 2, constituida por cloruro de sodio y yodo, nosotros vamos a colocar la mezcla en un vaso de precipitado cubierto con un vidrio de reloj que en la parte superior tiene un hielo, ¿verdad? Y el vaso lo vamos a colocar sobre una parrilla eléctrica donde nosotros vamos a comenzar a calentar lo que viene siendo la mezcla número 2. ¿Esto con qué fin? Con el fin de sublimar el yodo. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es el paso de una sustancia en estado sólido a gas, y nuevamente nosotros vamos a, usando la baja temperatura que va a generar el hielo, ¿sí? Vamos a condensar esos cristales, ese vapor, y formar unos cristales en la parte superior del vidrio de reloj. De esta manera, todo el yodo que se encuentra en la parte inferior de nuestra mezcla va a pasar primero por un estado gaseoso que nosotros vamos a poder observar por la formación de un gas rosa mexicano, ¿sí? Y que al momento en que este gas llegue a la superficie del vidrio de reloj, que tiene una temperatura baja por el hielo, va nuevamente a formarse cristales de yodo. Ha transcurrido ya un tiempo de aproximadamente 3 minutos donde se ha calentado la mezcla número 2 en la parrilla, y observamos más claramente la formación de esos vapores precisamente del yodo que está llevando a cabo el proceso de sublimación. Observamos cómo de los fragmentos de yodo precisamente sale este vapor rosa mexicano, ¿sí? Que es el yodo en su forma gaseosa. Una vez retirado el vidrio de reloj del vaso de precipitado, observamos que en la superficie interna del mismo tenemos precisamente la formación de los cristales de yodo. Es lo que estamos observando en este momento. Recordemos que la mezcla número 2 no solo tenía yodo, que ya purificamos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con la sal que estaba en la mezcla junto con el yodo. Nosotros observamos que la sal, por un lado, dejó la tonalidad un poco naranja que tenía y se clarificó. Ya la vemos como nosotros conocemos a la sal, como un cristal blanco, ¿verdad? Esto también nos está indicando que quitamos todo el yodo que estaba formando la mezcla con la sal. Bueno, para lo que viene siendo la mezcla número 3, que tiene arena y agua, nosotros vamos a generar el fenómeno de coagulación en uno de estos dos tubos. Para ello vamos a mezclar hidróxido de calcio y sulfato de aluminio en uno de los tubos, precisamente para generar hidróxido de aluminio. Este hidróxido de aluminio que vamos a generar se va a observar como una masa gelatinosa que va a empezar a atraer partículas de lo que viene siendo la arena, permitiendo purificar más rápidamente el agua que donde no agregamos estos reactivos. Bueno, para generar lo que viene siendo el hidróxido de aluminio, primero vamos a poner 5 mililitros de hidróxido de calcio en uno de los tubos. Posteriormente vamos a agregar 2 mililitros de sulfato de aluminio
en el mismo tubo. Observamos claramente que en el tubo donde se agregó los reactivos anteriormente señalados comienza a clarear lo que viene siendo el agua, precisamente por la formación de la coagulación dentro del tubo.